Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y nada, vamos con un vídeo rápido, va un vídeo más entretenido. Estamos viendo el árbol de el que tenía el chancro. Y vamos a comparar, a ir haciendo algún vídeo de cómo va la evolución. Démonos cuenta de que yo todavía, como dije en un vídeo hace como unas 2 semanas que grabé así también la evolución, ahí estamos viendo el chancro, cómo le apliqué, todavía ha aguantado. No ha habido mucha lluvia tampoco. Con los restos del caldo sulfocálcico y un poco de cobre en esa herida que tiene para salvarla de los hongos. Y ahí estamos viendo cómo este árbol prácticamente se iba a morir. Ahora vamos a ver la imagen de cómo estaba en el principio y menos mal que va evolucionando. Va evolucionando bastante bien, la verdad. Todo lleno de hojas, todo lleva un proceso y démonos cuenta de que no he estado aplicándole las algas y los aminoácidos como se debiera. Pero bueno, va bastante mejor. Ahora se pondrá incluso mejor con el nuevo sistema de riego y con el nuevo sistema de riego y la entrada ahora de la primavera, mejor clima, más sol y todo esto. Y las aplicaciones que voy a empezar dentro de poco a hacer las aplicaciones cuando ya se caigan todas las flores de los bioestimulantes y todo esto, más algunos productos como el calcio que ahora viene bastante bien y todo esto, ¿no? Y más que nada quería enseñarles cómo va la evolución. Ahora vamos a ver la imagen de cómo estaba hace meses este árbol. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, por si alguien quiere alguna consulta conmigo personalizada, me pueden contactar por ahí para intentarlos ayudar con el tema de los abonos, con el tema de los abonos, poda o cualquier cosa. Me podéis preguntar por ahí vía WhatsApp, por el número de teléfono, sin compromiso y no sería gratuito, pero sería por un precio bastante económico. Y nada, ahora vamos a ver en breve la imagen de cómo estaba el árbol, pero para que veáis que hay árboles que haciendo las cosas bien, pues se pueden salvar, ¿no? Y con las ayudas de estos productos que tenemos ahora, que encima son orgánicos, porque yo al principio le estuve aplicando vía raíz y vía foliar, lo que pasa que no he podido y pues también uno anda con otras cosas. Pero ayudan bastante, ¿no? Haciendo lo que tenemos que hacer, porque yo pensaba que ahí la estamos viendo ya, ahí estamos viendo cómo estaba esta planta de fea, la pobre, y justo antes el día que le hice el tratamiento fue esto, o sea, lo que hicimos fue, yo pensaba que la planta tenía fitóstora, que es un hongo en la raíz, pero no, lo que tenía es un hongo en el tronco. O sea, es otra enfermedad, que es lo que se llama chancro en el tronco, ¿no? Es una pudrición causada por hongo en el tronco y se va pudriendo ahí ese tronco. Y nada, lo que tenemos que hacer para esto es recortar toda esa zona. De esto ya hay un vídeo, podéis buscarlo aquí en el canal, chancro en el aguacate o algo así y os va a salir. Lo que tenemos que hacer es limpiar toda esa zona, todo lo podrido con un cuchillo, limpiar todo lo podrido con un cuchillo, solo dejar la madera buena. Es una herida grande que le vamos a causar al árbol, pero es la única manera que podemos hacerlo. Entonces después cogemos y curamos esa herida con un fungicida casero que yo hice, por ejemplo, que puede ser una pasta hecha de oxicloruro de cobre con agua, aunque sea, si tenemos, o un poco de caldo bordelés, que es cal con cobre en agua. Yo tenía los restos del polisulfuro de calcio y le añadí un poco de caldo bordelés y con eso hice la pasta, ¿no? Y se la apliqué ahí. Y después ayudar a la planta con un buen riego y con un buen riego sin pasarnos. Ya sabemos la frecuencia más o menos cómo tenemos que regar. También hay un vídeo en el canal cuándo regar mi planta de aguacate. Lo podéis buscar. Uno o dos, hay como dos vídeos. Entonces lo que hicimos fue eso y ayudarnos bastante seguimos con la fertilización normal de ese árbol, igual que la de todos los árboles, pero ayudándonos un poco más de los bioestimulantes, ¿no? Que son bastante buenos y la verdad que la planta lo agradece, son productos que sí se notan. Ahí estamos viendo ahora esta planta que también se me ha
casi prácticamente perdido. También le hice unas pruebas con un producto de fosfito de potasio que yo sinceramente no, con unas inyecciones que hice, y claro, como estaba practicando, la verdad, porque no conseguía ningún asesor, ningún técnico que me informara, la verdad que lo hice viendo vídeos por aquí por YouTube de otras personas que lo habían hecho y a mí no me funcionó. Por eso yo nunca he sacado vídeos de inyecciones con fosfito de potasio. Aparte de que no es muy fácil de conseguir el producto, a mí me costó un poco conseguirlo, pero la planta estaba mal y se puso peor. Para mí, yo no sé si fue mi culpa, si me equivoqué en la dosis, pero yo, para tema de fitóstora, tema de esto, hay otras cosas que podemos hacer que funcionan, como son bioestimulación con estos productos, como son algas marinas, como son aminoácidos, como son buena nutrición, etcétera, etcétera. Y podemos hacer ciertas cosas que pueden ir mejorando tu planta sin necesidad de utilizar estos fosfitos de potasio que a mí personalmente, no estoy diciendo que no funcionen, también hay diferentes marcas. El que yo compré y la prueba que yo hice mirando así por internet, buscando y tal, a mí no me funcionó muy bien. La planta esta pues estaba mal, ya se puso peor y ahora lo que grabé en este vídeo fue pues esos nuevos reventones para que veáis cómo va, esos nuevos brotes que vienen desde abajo por debajo del injerto, y lo que voy a hacer es seguir cuidando la planta para que esos brotes se vayan haciendo cada vez más grandes y después voy a injertar en ese brote, en ese brote para intentar no perder el sistema radicular y ganar un poco de tiempo de sembrar una nueva planta, ¿no? Entonces eso es lo que pienso hacer. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, este es un poquito más entretenido que explicativo, pero también siempre intentamos aportar un poco de valor y nada, un saludo.